Filip Escudero, Aminado Quirós, Wenui de Puma Pulifru. A través de su palabra y su escritura nos sumerge en la historia no contada por los sistemas del Estado chileno. Historiador e investigador mapuche desde el año 2016. Ha investigado sobre el movimiento mapuche contemporáneo, sus organizaciones autonomistas y la agencia política mapuche, además de las luchas por la autodeterminación, su relación con el Estado chileno y la violencia política. Magíster en Historia en la Universidad de Santiago de Chile, profesor de Historia y Ciencias Sociales, licenciado en Educación titulado en la Universidad de Viña del Mar. Mari Pulamien, Mari Compuche, Papá Puchachay, Huechequecheca, Huichaqueche, Pichiqueche, Mari Compuche. Cheta Jaime Curaquero Chávez, parte de este proyecto llamado Puma Pulifru. Y estamos hoy iniciando este periodo de Walún, de cosechas para nuestro pueblo. En nuestro pueblo estamos ahora agradeciendo y dando y ofreciendo a nuestra Mapuñuque este bañón por las cosechas traídas. Este proyecto de ofrecer a través de Mapulifru tiene por objetivo recuperar y traer en un solo lugar, en un solo espacio, lo que está saliendo actualmente en lo que respecta a literatura mapuche, ya sea de y Lamien que estén escribiendo, o gente externa que escriba sobre temáticas mapuches relacionadas o con una mirada cercana a nuestra visión, como también hay gente mapuche que esté escribiendo acerca de otras temáticas también de la vida cotidiana. Y lo importante es poder llegar a poder relevarlo y poder llevarlo más fácil a distintas rucas de nuestra gente. Parte de nuestro Kimun mapuche tiene que ver con ser gente, ser che. En ese sentido tenemos varios trabajos, varias tareas que hacer. Para esto tenemos mucha vida, ¿cierto? Por delante. Y nuestro trabajo en la vida es ir cultivando distintos aspectos del ser. Y entre ellos, por ejemplo, ser primeche, ser gente buena de corazón, dispiu, que ser gente que tenga fortaleza, en el tuyo y en el espíritu, ¿cierto? Tener una fuerza de espíritu, tener también ser gente que sepa acerca de la vida en general, de todos los procesos, de cómo nos vamos estableciendo en esta mapa. Parte de ese saber tiene que ver también con un área que siempre se dice los mapuches no tenían escritura antiguamente, y no es tan así. Hay formas en las cuales nuestro mundo mapuche escribió, entre comillas, escribió lo que sentía o lo que pensaba a través de distintas formas, ya a través de los telares también, a través de las mismas vasijas de barro, distintos instrumentos, fue hablando y diciendo nuestro pueblo, dejándolo establecido en aspectos materiales. Sin embargo, llega la época de la escritura, la época en que el Inca expresa e imprime, deja impreso en un papel lo que piensa, lo que siente, y eso lo puede ver otra persona distante en otras partes. Ahí nacen los libros, y a través de esto nosotros, como proceso de aprendizaje, tomamos el libro como una parte de este proceso y también reivindicamos la experiencia. La experiencia es muy importante, por eso estamos aquí en este primer capítulo en una ruca donde se dan las grandes experiencias familiares y espaciales que nos hacen como personas, como gente. Bueno, iniciando, como decíamos, con los libros, como Mapulifru tenemos ahora la grata visita, la tremenda visita del Peñi Filip Escudero Aminado,
Mari Peñi, le doy un gran saludo nuevamente con todo el de buen. Saludarlo, agradecerle su presencia en este espacio, este primer podcast, o como se llama, un Trump, que se llama. No le podemos poner ahora el Trump, ¿cierto? Porque ya está tomado, sino, ¿cierto? Con una gran experiencia que existió de parte del mismo Peñi con la Cristina Payal. Queremos agradecer su visita acá en nuestra guardería, en esta ruca. Saludar, Mari Peñi, Mari con tu atufe, Filipe Juega Ronaldo, Chicago Mayun, Ayukulem Tati, Blanca, Trump, las Nechi y Roca. Estoy contento de estar acá, estoy contento de estar nuevamente en la ruta, en Indiana Grocer, estamos más bien frescos, sí, hay que cambiar un poco el calor santiaguino. Calor capitalino, sí, pero que uno busca caer, bueno. Y sí, o sea, estamos acá, claro, por esta invitación, estoy muy contento de venir a conversar, ¿cierto? A tener esta oportunidad de presentar Neutram, de ser con usted, que cuando surgió este Neutram fue, o sea, esta invitación, fue un momento bien bonito, estábamos también hablando del libro aquí en Logrado, y lanzamos algunas ideas sobre cómo iba a ser, sobre quiénes iban a estar, sobre cómo iba a ser este proceso, y también las conversaciones sobre cómo hacerlo. Bueno, y hoy en día se ve materializada esa experiencia, esa conversación en este primer episodio, capítulo piloto, episodio 0, no sé cómo lo van a denominar, pero aquí estamos, ¿cierto?, con ensayos, errores, y tirando para arriba siempre, así que sí, así es la vida, la vida siempre da segundas oportunidades y aún así estamos bien, estamos contentos, estamos fortalecidos y con hartas ganas de conversar. Espero que surjan buenas preguntas en este lugar que se va a generar y nuevamente agradecerle a Bosco Arqueputo y a Puma Pelífero y a todos los demás auspiciadores que se van por esta invitación y ya, o sea, espero que se genere una buena instancia y que terminemos también con grandes conclusiones, con buenas reflexiones y que también se genere también mayor visibilidad a nuestras herramientas, a nuestro trabajo, como ha sido cierto mi libro. Como la figura de Isaac May, también son Peñi, Ayukulem, creo que también, estamos bien contentos de recibirlo usted. Bueno, y agradecer también en este Trump que estamos haciendo, porque gracias a las personas que están sosteniendo, colaboradores en este espacio que es UFES, que nos están ayudando para que este programa, este Trump Cam, pueda salir al aire. Agradecer a la Claudia Morales Rey, quien es parte del equipo también como facilitadora de este espacio, de esta ruta. Gracias a ella podemos estar aquí compartiendo alrededor del Cruchalwe, que en este momento está descansando, ¿cierto? Porque tiene otros momentos para dar fuerza. Daniel también va a participar más adelante con sus preguntas y con su timón sobre el libro. Y agradecerle también al Peñi Rodrigo Castrohueche, quien está ahí en la parte audiovisual, él maneja esos saberes. Así es que agradecerle también, es parte también del grupo del equipo que ayuda también en lo que es la distribución de los libros de Puma Puliz. Y bueno, entrando un poquito a la temática, presentando su libro, el libro Tapigüe 1825, Autonomía o Asimilación, 3 siglos de agencia política mapuche. Este libro nace, siempre decimos, en pandemia. Peñi empieza con la idea de escribirlo en esas fases y empieza luego el año 21 a ya llevarlo como producto, como libro. Han pasado de ahí muchos años, o sea, 3 intensos años, parece que fueron muchos. Y mucha gente cuando escucha Tapigüe, en general
no hay un conocimiento muy global acerca de qué significa un parlamento de Tapigüe, sobre todo en 1825. Entonces, ¿cómo podría usted resumir, Peñi, en qué consiste este parlamento, sus lineamientos generales? ¿A qué se refirió usted? Sí, o sea, de partida decir que esta investigación como tal, el libro, nace en el año 2019, en un contexto de lucha, de querer cambiar las cosas, yo terminando mis estudios de pregrado, y me enfrento, ¿cierto?, a los parlamentos como un tema de tesis, porque me estaba negando totalmente a trabajar en el mundo andino, a lo que no trabajo, y yo algo había escuchado hablar a los técnicos, por ejemplo, no sé, a Pablo Marimán hablar de Tapigüe, en ese entonces faltaban 5 años, y que había que ver ese horizonte, que ese era el horizonte, una herramienta importante para nosotros como pueblo. Entonces, de ahí en más, el año 2019, bueno, me enfrento a esto, tenía las actas, no era mucho lo que veía más que eso, y empezamos a irnos para atrás, y nos encontramos con una piedra de tope, como es cierto el Curalaba 1598, que la misma historiografía chilena, historiador, por ejemplo, Fernando Casanueva, ¿cierto?, dice que fue una rebelión del largo aliento, ya que empieza en diciembre de 1598 y termina, ¿cierto?, en 1604 con la caída de Osorno y Valdivia. Y con eso se comienza a cimentar simbólicamente lo que es el tema de la frontera y que también comienza a generar ensayo y error. Constantemente ensayo-error. ¿En qué sentido? En el sentido de que los españoles buscaban alguna forma de salir de la guerra, estaba saliendo muy cara la guerra, y el pueblo mapuche a la guerra tampoco quería seguir peleando. O sea, el derramamiento de sangre ya era algo ridículo, por decirlo así, algo que no tenía ningún sentido, y a la larga lo que busca, de alguna otra forma, es generar parlas, como se dice en el periodo colonial, parlamento. Si bien en el periodo del Lautaro, de la autoridad en Grecia, existieron parlamentos, pero no están documentados. Pero sí hay, por ejemplo, en la Araucana se dice que hubo una junta de caciques, de las cuales se deliberaron ciertas cosas para el futuro. Pero más allá de eso no hay nada. Y ya con el texto de José Manuel Zavala, las transcripciones que hizo de los parlamentos hispanos mapuche, que por cierto hay que hacer la diferenciación entre los hispanos mapuche y los chilenos mapuche. Son totalmente diferentes. Pero a la larga aquí, por ejemplo, podemos llegar a lo que escribí como una primera gran etapa donde ocurre este cambio. Ocurre este cambio en el sentido de que se comienza a considerar las voces mapuche y la forma mapuche de parlamentar, se comienza a considerar importante dentro de él y a la vez también hace que los parlamentos comiencen de alguna otra forma a funcionar. Estas bases, esto de que constantemente tenemos que recordarnos de que somos amigos, de que ya no va a haber más guerra y de que cada vez podemos ir agregando más cosas a nuestras conversaciones. Si bien el Parlamento de Tiguín de 1641 es el punto de inicio, tal vez, que justamente se celebra el mismo día que Tapigüe de 1825, una particularidad que tiene la historia, también podemos darnos cuenta que en este mismo Parlamento surge también una resistencia por parte de los curas a los mapuche, porque los mapuches hablábamos mucho. Hay tres loncos que parlamentan la primera jornada de esto, y se queda cierto con la descripción del lonco Chon, que era un lonco joven, recientemente asumido, pero al momento que él se planta a conversar, a presentarse, no se presenta solamente él, sino que se presenta a su padre, presenta a sus abuelos, presenta a sus bisabuelos, tatarabuelos y a sus reabuelos para atrás. Y es cuando él dice, ok, ya presenté a toda mi familia, y eso no quiere decir que yo no vengo solo, sino que yo vengo a representar a mis antepasados. Y lo que se dice es que ese lonco habla un día y una noche completa. Y esto es lo que le molestaba a los curas de que los mapuches hablaban mucho. ¿Por qué? Porque no podían tomar notas. Porque les era muy complejo. Y lo que sí destacaban de que éramos grandes oradores. De que teníamos la facilidad de captar la atención del otro y de poder, de alguna otra forma, cautivarlos con nuestro hablar. Entonces, había otro loco que era el cura, que era un poco más viejo, más receptivo también a hablar menos, pero aún así con un gran quimón.
Y así, o sea, y Antibueno, que es otro lonco que venía no con muchas ganas de parlamentar, y con estos tres podemos ver tres formas o tres mentalidades distintas, un lonco joven, un lonco adulto y un lonco viejo. Y cada uno tenía su forma de hablar, pero algo que tiene en común es que todos hablaron mucho. Y eso a la larga molestó a los curas, que tomaban notas, a los escribanos. Y después, claro, siglo XVIII, creo yo que es el gran siglo de los parlamentos, a raíz de que de partida se celebran los parlamentos en territorio mapuche, a raíz de que la corona no tenía dinero para pagar o para costear estas juntas, estas parlas, y la mayoría se celebran en territorio mapuche. ¿Y qué pasa? Tanto las bebidas como la carne o los alimentos corrían por parte de los dueños de casa. Y estoy tomándome las palabras de Jimena Pichinao, una antropóloga mapuche. Ella habla, ¿cierto?, de que aquí surge la idea del bien roca y del bien mapu, del dueño de casa y del dueño de la tierra, o quien está en la tierra, porque no somos dueños de la tierra. Y surge eso a raíz de que, claro, se celebran varios parlamentos y está esta idea, ¿cierto?, de que se desenmascara esta onda de los mapuches exilianos, los mapuches inclusos, y que es algo que yo tomo también muy propio dentro del libro, de que también somos un pueblo pensante. Somos un pueblo que buscamos por medio de la palabra la solución de problemas. Por eso los parlamentos también fueron tan exitosos. Y por eso en el siglo XIX los chilenos también toman esta práctica de los parlamentos y la llevan a cabo para tratar de alguna otra forma de convencer a las parcialidades. Ocurren los parlamentos en el periodo de independencia que no funcionan, que tienen poca convocatoria, pero los muchos como que no estaban muy interesados en la lucha independentista de los chilenos, sino que ya se, entre comillas, se hacían ya más o menos resueltos con lo que ya traían de tradición con los españoles. Pero los chilenos en este periodo buscan de alguna otra forma vincular a los mapuches dentro de sus luchas. Por eso se genera esta idea de que peleamos entre nosotros en el periodo de independencia, ya que nuestros antepasados tomaron parte y de alguna forma también los chilenos buscaron replicar las experiencias que tuvieron anteriormente con los españoles. Y es así como llegamos a Tapigüe. Nos dimos una gran vuelta, me salté muchas cosas, porque la idea también es que la gente se interese en la lectura, no vengo a resumir el libro, claro, vengo a comentar ciertas cosas. Y así es como llegamos a Tapigüe, un parlamento que trae una vasta experiencia de otros parlamentos y a la larga viene a agregar ciertas cosas, pero lo otro ya venía a quedar previamente conversado. El tema del territorio, los documentos para cruzar hacia otro país, el tema del intercambio de cautivos, los aranceles aduaneros, los salarios también para los locos, porque muchos locos comienzan a recibir una paga por mantenerse en paz, por no levantarse, porque constantemente también hay que entender que las lanzas mapuches siempre se encontraron en dirección a Santiago, siempre estuvieron mirando a Santiago, siempre las lanzas estuvieron en dirección hacia Santiago. Ya lo que no tenemos que desmerecer y que tampoco tenemos que hacernos como los locos, porque es así. Y por parte de Santiago también existía ese miedo a que los mapuches se rebelaran, porque sabían también del poder militar que teníamos como pueblo. Entonces, en otras palabras, es ahí, en esa órbita donde está Tapigüe, donde se busca hacer este freno. Y entre otras cosas, bueno, hay una negociación de tierra, un reconocimiento por parte del Estado, y hay tantas cosas que hoy en día siguen estando vigentes, que siguen siendo polifónicas, como la línea de frontera y la delimitación de frontera. Que creo yo que es algo central y algo puntual, tanto del Parlamento que no hay que hacer solo. También están ahí, se está Claudia Minerado teniendo acá esta parte para poder conversar sobre su libro. Siguiendo un poco esta línea de lo que estaban hablando sobre Marihuán y esta como desde una visión se podría decir como que tenía dos bandos, jugar a dos bandos. También una de las características que presenta el libro era como tener esta diplomacia también, que es lo que usted había mencionado anteriormente, y que eso retrasa un poco la expansión en ese momento, ¿no es cierto?, sobre el territorio mapuche. Y desde ese punto de vista,
si uno extrapola como esta diplomacia, esta forma como de diálogo que se podría tener con el Estado chileno, a formas y contextos actuales. Por ejemplo, no hace mucho vivimos como el estallido social, ¿no es cierto?, el poder tener una propuesta constitucional, y también cómo uno dialoga con distintos dispositivos también del Estado. Si bien usted conoce harto de educación, porque su mundo es parte de eso también, a mí me toca vivir la otra parte de salud, entonces desde ese punto de vista como historiador, como lo que puedes decirnos o comentar, cómo uno puede compatibilizar. Sí, o sea, igual es complejo porque tenemos por un lado rol educativo, hoy en día es complicada la escuela, de por sí, y está también todo este tema de lo que va a generarse este año. Este año hay un cambio de políticas públicas en relación a los educadores interculturales, va a haber un curso de comillas como de historia, de cultura, de pueblos originarios, que lo va a impartir un educador tradicional. Si bien se estaba pidiendo que se hiciera un curso por pueblo y tristemente el educador va a tener que saber de todos los pueblos, lo va a tener que enseñar durante el año. Si bien, claro, o sea, si nos vamos también al tema de salud, tenemos hoy en día una gran red, creo yo, de Lucas Lagüen, del programa Pensky, que ya lo bueno es que está llegando a los distintos lugares, y no solamente de salud intercultural mapuche, sino también en el norte con los pueblos andinos. Y claro, o sea, yéndonos a Tapigüe otra vez, que todos los caminos nos llevan a Tapigüe, que es otra de las frases que también siempre digo cuando nos toca hablar del libro o presentamos el libro. Sí, claramente uno tiene que pasar por esta etapa de estallido social, esta etapa de que se estaba pensando en un Chile plurinacional, ese sueño que por un momento se logró materializar estaba impalpable y que tristemente se transformó nuevamente en un sueño perdido. A mí creo yo lo que más me apena, lo que más me aflige es que despertó el racismo de los chilenos, despertó también otras caras que también nosotros entendíamos que ya no estaban, ¿cierto? Y que afloraron con mucha más fuerza. Hoy en día podemos verlas también reflejadas en las alcaldías republicanas que han llegado a destruirlo todo. Hay que decirlo también con toda su libertad. Nosotros en Vía Alemana ya estamos teniendo problemas con los republicanos, de que les molesta que exista más banderas que en salón de la municipalidad o la chilena, hasta un gesto, un color de ropa también. Ese tipo de cosas están llegando. Y evidentemente a ese tipo de personas le están dando el poder. Entonces, sí, o sea, ¿por qué yo veo con tanto cariño el estallido social? Fue un tiempo lindo, fue un tiempo que sí se creyó en la democracia, en que realmente creíamos que iba a haber un cambio. Y también en ese periodo es cuando yo estaba escribiendo esto. El año 2019 yo me encontraba terminando mi carrera, me encontraba escribiendo mi tesis, me encontraba escribiendo el primer borrador, podría decirse así, del libro. Bueno, después pasaron otras cosas entre medio y se aumentó, se revisó la investigación, pero gran parte de la investigación está en esos días en que había muchas ganas de que las cosas cambiaran, días en los que había que marchar el mismo día, escribir en la noche, leer en la noche, entonces mantener ese ritmo por varios meses hasta llegar a un término de tesis, ¿cierto? Entonces, creo yo en lo personal, igual hay cosas lindas que se pueden rescatar desde que sí se instaló el debate sobre la plurinacionalidad. Tal vez no de la manera en que nosotros la buscábamos, pero está muy presente. Tal vez ahora hay que buscarle otro nombre, porque ya sabes, ese relativo, ese concepto, genera cierta disruptividad en la sociedad chilena. Y simplemente a lo mejor si queremos levantar un proyecto propio, un proyecto desde el ser de los pueblos, tal vez habrá que buscarle otra denominación.
Pero multiculturalismo no es, porque ahí no tenemos derechos políticos. Ahora me hace sentido escuchando decir que lo escribió quizás como en este contexto de estallido, porque la mitad, por ejemplo, desde el inicio, o quizás un cuarto, y que trae como harto contextualización, que se pone muy mucho dato y hace que como que uno sea muy fácil de leerlo y uno entra ahí. Y es como que ya no queréis parar, yo iba en la micro leyendo. Y sabes que varias personas me han dicho lo mismo. Sí. Sí, de que como que se suben al carro. Se meten al libro y se suben y después como que me están exigiendo más, como, pero cálmate, claro. No se demora. No es como llegar y para haber visto salió el libro, sino que bueno, acá estas personas me han dicho, no, el libro está súper entretenido, rápido. Sí, a mí me pasó eso, que de repente uno como no está, o sea, bueno, yo, ya, contexto matrona. Habitualmente como no leo tanta como libros de historia, ¿Ya? pues, y bueno, no sé cómo decir. Pero no así como tan duro como de una época. ¿Ya? Me pasó eso, como que fue muy como que me devoré las 3/4 de la libro, así que Sí, pero después se pone como más redado, se pone como bien de episodio. entonces a uno como le gusta esa prensa, ahí la copucha. Sí, ¿Qué le va va pasando? pasando, se pone como escuchito porque Sí. empiezo a utilizar cartas. Yo cité cartas en mi libro. Sí. Cartas de correspondencia entre Maribán y Pedro Sí. Barnechea, y como que se trato de iguales. Entonces, a eso yo también me refería frente a lo que me decía Peña al principio. Todavía hablaba, ¿cierto?, de que hubieron ciertas peticiones para generar este acuerdo. Y sí, pues, o sea, entre comillas, hay conversaciones. Y hay un libro que es tremendo y es muy bueno. Es así de liberal, sí. Es de Jorge Pavés, Ya. que se llama Cartas Mapuche del siglo XIX. Y es un mamotreto, que no lo consigo de otra forma, que tiene cartas desde 1805, 1803 aproximadamente, hasta 1897 más o menos. Y son cartas de correspondencia entre locos mapuches, tanto acá en este país como en Argentina, y trato de igual con los presidentes de Argentina, los chilenos. De hecho, hay una carta de Manuel Bueno que siempre he utilizado, pero que se le escribe a Manuel Bueno. Si no me equivoco, posterior a la Primera Guerra Civil de 1851, donde ya chilenos estaban cruzando a hacer atados a territorio mapuche sin autorización. Y Manuel Bueno, en otras palabras, que también apareció en el libro, como alguien que nunca quiso negociar con los chilenos, tenía gente en todos lados, tenía una red de comunicación súper rápida. O sea, él se enteraba de que no sé, los chilenos cruzaron hoy día en la mañana el río. Y él mandaba gente y dijo, ya, si seguía mandando chilenos a su territorio, él iba a regar sus campos con sangre de los chilenos. Así que por favor, que cortara el deseo porque ya era mucho. Y el hombre cumplía, si eso es lo chistoso, es que él cumplía. Entonces, sin ir más lejos del padre de José Santos Quilapán, quien fue el último toque que resiste la ocupación. Ahí después de la muerte de Quilapán, el pueblo mapuche como que se empieza a ir a pique. Y en poco tiempo, en una suerte de 8 años, más o menos, días de la guerra. Fue una guerra feo, o sea, rindiéndose, sin resistencia. Entonces, aquí también muchos locos también negociaron con el chileno, como el loco de Puyef, de Villarrica. Dice ya, ok, yo entrego a la ciudad, pero no le hagan nada a mi familia y tengo tierra. Y el chileno, ya, perfecto. Y hoy en día tiene una calle con su nombre en Villarrica, pero no es principal. Las principales son nombres de viejos, los Urrutia, los Saavedra, los Muermeneta, las Prades, Carrera, pero las intersecciones son puros nombres de hombres.
ahí está la avenida Lonco Riel, que está en una intersección de esta calle y llega al terminal de Villa de los buses ya. Si en algún momento alguien anda por ahí, Vamos una a prestar atención. miradita a las calles. Sí, pero son las intersecciones, no las avenidas principales. Lo mismo ocurre en Cañavite. ¿Qué es lo que sigue después? Liganray. En Liganray también. Hay varias calles con nombres de Lonco. Y lo que yo estuve averiguando con gente allá decía, no, que son locos que ayudaron a la construcción de la ciudad. Que decidieron no pelear y que quisieron, se dieron sus tierras para que se construyera la ciudad, se empezaran a edificar. Y lo bueno es que la municipalidad, por un lado, reivindica esos nombres y no se dejan encandilar por los colonos que llegaron. Pero bueno, harto que comer. Igual es que son distintas vivencias cuando uno compara también dentro del territorio mapuche, como dicen que quizás donde no estaban en la frontera misma, pero como que siempre dicen que los boliches son distintos, como que hay algo ahí. Yo no puedo decir nada de los boliches, porque mi pollero es boliche, entonces ya no se puede hablar más. Pasamos a otro tema. No, pero los boliches siempre se han sentido aparte, se han sentido postergados. En el sentido de que hay algunos boliches y yo no comparto esa visión de que quieren constituirse como un pueblo aparte. Y en el fondo igual es como una ridícula. Y nosotros somos mexicanos. Ya, tal vez ellos tienen ahí un tema que habla distinto, no sé cómo. ¿Qué pasó? Oye, disculpe, pero vamos a tener que grabar con eso. ¿Pero no lo grabó? No, la primera parte toda no. Ay. ¿Cuál toda? ¿La suya? No, me sirvió. Ya, hay que grabar de nuevo. Ya. Pero yo estaba con la duda y por eso lo grabemos, si no queríamos. ¿Pero cuál fue la que no se grabó? La primera parte. La media hora que habla el Peñi. No. También, bueno, comentarle un poco de lo que me pasó a mí con el libro, porque, bueno, contextualizando de que lo escribí durante el proceso de estallido social, pandemia, me hace mucho sentido también de qué forma como que uno le va dando con esta lectura, si bien en la primera parte o en el tercio quizás, como que hay harto hecho de contextualizar, ¿no es cierto?, lo que va a llevar a la lectura. Después se enmarcan mucho de estos, como lo que yo decía, como datos free, ¿no es cierto?, y que le va dando como esto, ya quiero saber más. Porque hay una parte que me pasa también, que uno conoce la historia desde la educación, o por lo menos la que tuve, con otros historiadores, que no son es como la historia que te cuentan, que al final cuando ojalá todos tuviéramos como esta oportunidad de leer su libro, por ejemplo, en educación media, y tendríamos como otra concepción, a raíz también de lo que hablamos anteriormente, de todo lo que sale en el estallido, que vuelven estas formas nuevas, o sea, no nuevas, pero como que se ensalta, ¿no es cierto?, el racismo. Un poco, como comentando esto, como que se nota algo de estallido y quizá de pandemia en el desarrollo de ese libro y eso. Sí, o sea, igual cuando yo presento el libro también, cuando hemos conversado sobre él, siempre digo que es un libro que viene a generar más dudas de las que viene a responder. Por eso también tiene una pregunta dentro de su título. En el fondo igual para muchos también ha sido un libro que le ha abierto la puerta para leer otros libros más. De hecho recuerdo algo que me comentaba Jorge Pinto y Sergio Cañuqueo cuando lo presentamos por allá, por el lejano ya 2022, en Temuco, en el archivo regional, que ambos llegaron a la misma conclusión, de que a la larga este libro te invita a leer otros libros de historia. Y que a la larga también decían que era una buena instancia
como para empezar a estudiar. O sea, yo en el fondo no lo hice con ese sentido. O sea, no creo en casualidades, pero yo recuerdo que empecé y tomé un ritmo de lectura, escritura, marchar, lectura, escritura, marchar. Y después lectura, escritura, estar en la casa encerrado, porque el COVID. y no me di cuenta, ¿sabes? A los temas que yo naturalmente me dedico, como el movimiento mapuche, una de las cosas que es clave es la utilización de la prensa como una fuente más. Si bien está la fuente bibliográfica, está la fuente, no sé, de los ministerios, de defensa, del gobierno, también está en la prensa. Y este libro también tiene eso, porque conversábamos, ¿cierto? Porque usted quería saber más y más y más, porque claro, en esa etapa que usted habla del libro, comienzan a aparecer las cartas, comienzan a aparecer el trato de igual a igual entre los locos mapuches, ¿cierto? Y las autoridades chilenas. Yo, bueno, ¿no? Conversábamos, ¿cierto? Sobre el libro de cartas mapuche del siglo XIX, donde hay mucho de eso, donde hay mucho trato de igual a igual entre los locos mapuches y entre también, por qué no decirlo, las cabezas también del pueblo chileno y argentino. Entonces, yo veo también aquí un diálogo diplomático, un diálogo político, ¿cierto? Insisto, igual a igual, o sea, un diálogo totalmente horizontal. Que hoy en día no lo es así, tristemente, si lo queremos llevar a la realidad actual, no lo es. Tratamos de que fuese así en algún momento, pero tristemente nos tocó la parte más amarga de la derrota, ¿cierto? Con el tema de la última constituyente. Y desde ahí en más también podemos también dar otra vuelta, una vuelta más de tuerca, que quiero también citar textualmente al profesor Jorge Pinto cuando presentó el libro mío allá en Temuco, que me dijo que en ese entonces, un joven de 28 años, me dijo que era un atrevido. Así tal cual. Eres un atrevido porque eres joven, porque te lanzaste a publicar tu primer libro a tan temprana edad. Y un libro que tiene también una calidad. Él reconocía esa calidad, decía también de un historiador que lleva más tiempo del que realmente tenía en ese entonces. Y un historiador tal vez con más experiencia, viéndome a mí como una persona joven. Entonces, la verdad, también algo que a mí me alegra bastante de este libro, de los distintos lugares donde he podido recorrer el país con él, es que siempre he tenido una buena recibida, siempre he tenido un buen trato, siempre he tenido una aceptación. Y al punto de que también el libro como tal me ha permitido conocer otros lugares, hacer otras amistades, me ha dejado cosas buenas. Dentro de todo el tortuoso, pedregoso, mejor dicho, camino que tuvo este libro desde que logré obtener los fondos para poder publicar hasta la publicación. O sea, pasamos ahí por varios momentos que amargo, sí creo que no es necesario decirlos acá, porque ya pasaron, ya lo acepté. Como se dice, ya lo acepté. Y hoy en día, claro, o sea, el libro es alegría, el libro es una contribución también, que era algo que yo buscaba, que fuera así para nuestra gente, que fuera una contribución, que fuera un aporte. Y hoy en día estamos, claro, ¿a cuánto? A 4 días. Obviamente, si lo vemos después, van a ser, ya pasaron, después de la producción. Pero claro, estamos a nada de que se cumplan los 200 años y me llama mucho la atención lo que ha convocado esto. Ya que en distintos espacios del país se va a reunir junto a Mapuche a conversar sobre esto, a discutir sobre eso. Y es algo que a mí a la larga también me deja contento. Creo que nunca me sentí como, esto lo hice yo, porque yo soy el que la llevo aquí, no, sino que sentí como una contribución. Y así ha sido, o sea, es un granito más para esta lucha. Y no sé en qué vaya a quedar. Sinceramente, no sé en qué vaya a terminar esto. Pero siempre con la idea de que las cosas lleguen a buen puerto ahora y que sea un aporte, sea un aporte para la discusión. Siempre lo he visto desde esa perspectiva. Yo creo que sin duda, como ese atrevimiento que uno tiene cuando es más joven, que lo va perdiendo con los años, muchas veces, hace este libro que un poco a cuestionar, que invita también a reflexionar,
que hace pensar que quizás teníamos como la manera correcta de enfrentar problemáticas, ¿cierto? Y que se mantuvieron por años, ¿ya? Entonces, quizás, claro, tener un parlamento y dialogar, la historia también nos dice que si bien hay un fraccionamiento dentro del pueblo mapuche, quizás ese fraccionamiento, si es representado quizás por el lonco, en este caso, ¿no es cierto?, que era más en ese momento, logra tener como un poco más de fuerza. Entonces hay que darle una vuelta a la historia y agradezco harto el poder haberme encontrado con este libro. Da ganas también de seguir leyendo sobre historia, así que yo creo que al final igual pedir algunas recomendaciones para dejar a las personas que puedan ver esto. Nada, por mi parte agradecerle y también invitarle a las personas que nos pueden estar viendo, escuchando, a que puedan encontrar este libro, ¿no es cierto?, en Puma Pulitum, así que es redes sociales, ahí la van a pasar. Y también eso, gracias por todas las reflexiones que entrega y nada, estaremos ahí evangelizando con el libro. Sí, yo creo que estamos en los tiempos, como me dijeron a mí en algún momento, ya terminando el año muy claro, estamos en los tiempos de Tapia, o sea, es ahora o es ahora. Me decían, te vayas a ser famoso con esto, yo como, claro, no es mi intención, no siempre hay bajo perfil. Pero claro, o sea, va a ser, yo creo, va a ser el tema del debate en 2025, porque si bien esto se conmemora ahora en enero, ¿cierto? El 7 de enero, 5, 6, 7 de enero, son los días que se llamó a conversar. Este debate va a estar todo el año, o sea, todo el año se va a seguir insistiendo en esta libro, y como somos porfiados, culturalmente somos porfiados, vamos a seguir reivindicando tal vez 201, 202, 203, y tal vez muchas, esperemos no sea así, llegar a los 300 años de Tapia Libre, y bueno, esperemos que en el camino ocurran algunos cambios, lo que nosotros queremos realmente, y sí, o sea, es un temor, y lo lindo que tiene la historia también es que te ayuda a reencontrarte con estas cosas, revisando documentos, uno también empieza a encontrarse con parentelas, muy finas parentelas, ¿cierto? De espacios como que, oye, pero si mi abuela venía de tal lugar, que hay un lonco que fue a parlamentar, estoy poniendo un ejemplo, en 1803, y que venía de ese sector de imperial, entonces debe ser parentela. Y así, y conversando con estas personas que también son mapuche y también dicen lo mismo, o sea, no, buscando ahí, viendo nombres, no, sí, parece que somos parientes. Y como, bueno, una cultura que tenemos siempre de estar buscando parentela. Siempre uno encuentra un pariente o se encuentran entre los dos. Ya nos presentaron, pero me presento de nuevo, soy Rodrigo Castroveche, soy artista visual, pero más que eso soy realizador amable junto con mi papá. Entonces siempre, digamos, tengo como ese pudor de presentar el cartón, que finalmente lo que hago en la vida como real son otras cosas. Y yo le quería agradecer también su presencia acá. Encuentro que es súper valioso para los tiempos de Tarrigo que usted mencionó. Siento que estamos en esos tiempos de conmemoraciones varias. Y también, como usted dice, y algo que comparto, que no es para que usted se haga famoso, pero eso es consecuencia del trabajo, del buen trabajo que usted ha realizado. Y eso también habla que dentro de pensar mapuche no tiene que ver con la autoría, tiene que ver con un trabajo que queda para las comunidades y para los territorios. Y eso también, digamos, como artista yo también me he tratado de proponer, que las cosas que haga o que produzca sea para la nación pueblo mapuche. Y ahí, bueno, como pensando en las preguntas que había redactado o algo así, me quedo dando vueltas, digamos, el asunto de la autonomía, digamos, desde una perspectiva más anarquista, que también un poco la ideología que digamos, me alía un poco más, digamos, porque la otra no me hace tanto sentido cuando entran al Estado y empiezan a digamos, acaparar esas administraciones, vale, tanto de izquierda como de derecha. Me quedo dando vueltas ese asunto de la autonomía. ¿Por qué tenemos que tener un tratado con el Estado chileno
que eso significa, digamos, obedecer, ¿no? Como una obligatoriedad. Entonces, en ese sentido, si este Tapigüe sirviese, digamos, para una reivindicación de nuestro pueblo como liberación, autonomía, ¿qué cosas? Y ahí es mi temor, ¿qué cosas tendríamos que sí o sí estar obligados, digamos, a hacer, ¿no? O digamos, a hacer como un mandato, ¿no? Y por el otro lado también pienso que el Tratado de Tapigüe también, dentro del clima actual, igual queda un poco cojo, si bien está vigente, y muchos mapuche creemos que está vigente. Uno, lo de Mariluán, si son 14 Futanmapu, eso no llega para mí ser representativo de todo un pueblo, que era de un territorio extenso, hay muchos lobos. Y también, ¿qué quiere decir que el Tratado de Tapigüe esté vigente? Y eso tiene que ver también con que la administración, sobre todo jurídica, del Estado chileno, no tendrá que meterse, digamos, gobernaciones en territorio mapuche, porque también establece que cualquier chileno que cruce la frontera y cometa un crimen, serán los propios locos los que tendrán que ajudiciar, digamos, a esa persona, ya sea por distintos, digamos, procesos de castigo o de reeducación. Entonces, ¿cómo se ve eso en los ojos actuales? Porque también es una contradicción fundamental, digamos, autonomía, pero estamos firmando algo que no nos concierne. Sí, o sea, yo le agradezco la pregunta, que está muy densa, pero me gustan los desafíos. Entonces, yo creo que dos cosas. La primera, en el libro yo dejo explícitamente que se produce una suerte de autonomía vigilada. Esta autonomía vigilada la podemos ver claramente en la idea de que los boquetes fronterizos, ¿cierto?, los distintos espacios fronterizos que estaban en territorio mapuche tenían que ser reconstruidos. Los puestos militares. O sea, técnicamente se cruza la frontera y hay una vigilancia por parte de los ejércitos chilenos. Por otra parte, también tenemos esta idea de que los chilenos creen que negociaron con todo el pueblo mapuche. No, negociaron con Francisco Mariluán y sus 14 reducciones. O sea, ¿qué pasa con el resto? Si bien habían alianzas con otros locos, principalmente los con Nache, como los Colebán, ¿cierto?, los Colibri, que tristemente también a ojos tal vez más simples de verlo en la historia del pueblo mapuche, de verlo tal vez de blanco y negro, ¿cierto? Lo ves como traicionero. Claro, y al contrario, claro, es una palabra que a mí no me gusta, no la utilizo. Y la verdad es que no. Técnicamente acá hay un tema más de fondo, que es lo que la misma historia colonial denomina guerra intestina. Una guerra intestina es una guerra interna. O sea, locos se mataban entre ellos y esto se heredaba. No solamente la herencia estaba por medio de los hijos, sino también por las guerras de los padres y de los abuelos. Y acá podemos ver claramente las guerras entre los Nachi y los Manteche. Y esta guerra viene de antes del proceso de independencia chileno, y los chilenos supieron hacerse parte de este proceso, hacerse amigos, ¿cierto?, de lo que fue la parcialidad Nache. Y por otro lado, ¿cierto?, los Manteche hicieron lo mismo con los españoles. Nuevamente aparece Manuel Bueno como un detractor de todo este proceso, que en su lecho de muerte siempre dijo que los chilenos eran pobres y que querían la guerra juntos, y que los españoles realmente eran quienes tenían el dinero y que no les interesaba. No les interesaba para nada nuestro territorio y que respetaban la frontera. Entonces, de ahí en más, marcó la pauta de lo que venía para después. Y bueno, sin más lejos, Manuel Bueno muere en 1860. Algo que tiene en particular Tapigüe, tomándome cierto de su reflexión, es que tenemos al menos 40 años. Sí, obviamente en las matemáticas, no sé si me saben el cálculo exacto, no, pero dejémoslo en un dedito cerrado. 40 años, 4 décadas, ¿cierto?, en que el Estado chileno no logra cruzar el territorio mapuche. Y el pueblo mapuche de Alaca también logra defender lo que más les interesaba, que era la autonomía. Someterse de alguna otra forma a las reglas que estaba poniendo este nuevo vecino, mal vecino, y de alguna otra forma tratar de luchar por el bien común. Lo que usted decía, claro, el pueblo mapuche siempre piensa, como usted decía lo del tema del libro, siempre piensa en comunidad.
siempre piensa no en el individuo, no en lo privado, sino siempre piensa en algo que tiene que ser para todos. Y en ese sentido, eso fue lo que en parte hizo Maipán. Si ir más lejos también, la calidad del hongo también se pierde acá, ya que los representantes del pueblo mapuche que quieran conversar con las autoridades chilenas van a conversar en relación a ser diputados como representantes de, no con la calidad que tiene el hongo no, actualmente, o que tiene culturalmente un hongo. O sea, a la larga esos son algunos aspectos negativos, pero creo yo que el aspecto más fuerte que de acuerdo es el reconocimiento. El reconocimiento del otro y el diálogo de igual a igual, no como se hace hoy en día. Eternas mesas de diálogo a puertas cerradas, bajo cuatro paredes, donde muchas veces no estamos presentes, o lo que ha hecho con Anda en el último tiempo, de hacer consultas indígenas sin gente de pueblo. La consulta indígena entre empresarios y políticos. Entonces, también ahí tenemos otras perspectivas. Y sin ir más lejos, y allá para unir algunas preguntas que me han hecho no solamente ustedes, es que esta idea de parlamentar sigue estando presente en la memoria mapuche. Hoy día lo vemos claro con lo que va a ocurrir ahora en estos próximos días, o que ya ocurrió en su defecto, y lo podemos ver si es que nos vamos al pasado, con grupos que ustedes a lo mejor dirán, ¿qué tiene que ver esta organización con los parlamentos? Como es la coordinadora de la Comayer. En un periodo de 2 años, entre 2015 y 2016, incluso yo diría 2017, esto que tú, ¿cierto?, es entrevistado por Pedro Caniqueo, y constantemente se le pregunta tanto por Tapibre como se le pregunta por la situación con el gobierno. Y él lo que más busca en ese entonces era sentarse a conversar con la autoridad chilena bajo la lógica de los antiguos partidos. Y lo dice al menos 2 o 3 veces en la entrevista. Él quiere sentarse a parlamentar con, en este caso, Bachelet, que era la presidenta en ese entonces. Quiere sentarse a parlamentar lo que demore, lo que tenga que demorar, porque eso es algo que también tenemos nosotros como pueblo, que respetamos el tiempo y no andamos apurados. Yo no puedo atrás una vida, porque sé que estoy mirando. Y si llego atrasado, pues, mañana me tendré que levantar más temprano. Pero aquí es lo que voy, que la idea de parlamentar sigue estando presente en el pueblo mapuche. Y nuevamente apelo a lo que decía en un principio de este empeño y escalamiento, ¿cierto?, pensante, escalamiento políticamente activo o activa, ¿cierto?, que busca, ¿cierto?, resolver todo por medio del diálogo. Dialogar hasta que duela, había leído por ahí en algún momento. Ana Yao también decía lo mismo, vamos a dialogar hasta que yo tenga que partir de esta tierra. Y voy a luchar siempre por los derechos de mi pueblo mapuche. Y es lo que siempre ella dice, tanto en sus campañas como políticas, ¿cierto?, como sus apariciones públicas. Entonces, ahí tenemos 2 aristas del mundo mapuche totalmente antagonistas. Tenemos una arista más bien mirada hacia la izquierda, como en el Anayao. Tenemos una vía totalmente rupturista que no se consigue, ¿cierto?, bajo los parámetros de los partidos políticos tradicionales chilenos, como es la mirada que tiene la coordinadora de la Comayer. Entonces, está esta idea siempre de generar diálogo, de conversar. Y con esto nos podemos dar cuenta y podemos a lo mejor cerrar el círculo de que es la otra parte la que no tiene que hacer. Es la otra parte la que no quiere conversar. Pero por lo menos por parte de nuestro pueblo, sí existe esta idea. Si bien hay gente que cree que el Parlamento de Tapibre fue el primer clavo del ataúd mapuche, yo no lo creo así. Yo lo creo desde la otra perspectiva, de que frenó este expansionismo chileno. Chile en el siglo XIX hay que entenderlo como un país imperialista, un país que buscó agrandarse, ¿cierto?, buscó hacerse de nuevos terrenos y que logró la, entre comillas, consolidación del territorio nacional por ahí por 1888, cuando se hace de la isla de Pascua, que fueron los últimos territorios conquistados por el Estado chileno. Ahí después están los litigios por la ciudad de Tacna, en el norte, está la chilenización del pueblo de las regiones de Arica y Tarapacá, ¿cierto?, que fue una chilenización por medio de la educación, que tenemos una institución. Y la chilenización que se hizo en territorio mapuche, que fue por medio de la violencia, que fue por medio del ejército. Hay un sociólogo chileno que trabaja muy bien esos temas, que es Sergio González, un historiador, sociólogo, ¿cierto?, de la hija.
Entonces, ahí tenemos también distintas aristas. Vemos la concepción del territorio, vemos también que existe una reivindicación por parte del pueblo mapuche de una memoria de algo que sigue estando presente. ¿Por qué? Porque el Parlamento de la Ribe, ningún presidente lo ha revocado. Sigue estando vigente. Ese pueblo chileno, o la República Chilena, mejor dicho, para no quemarme con el pueblo chileno. No, la República Chilena, de alguna forma, el Estado, quien ha violado constantemente esta ley. Si bien la primera interrupción que tiene el territorio mapuche y que viene a romper, comienza a trabajar el acuerdo, es la fundación de la provincia de Arauco en 1850. Con la premisa de que en Concepción habían dicho que había unos países que estaban muy exaltados, ya los mapuches habíamos perdido la primera guerra civil contra los chilenos, y que había una necesidad de poner orden porque había mucho miedo de que cruzaran el río y quemaran las ciudades de Concepción, Penco, etc. Entonces, a sangre y fuego se llama a parlamento y son asesinados, degollados, en este caso, cerca de 14 loncos de la zona de la costa de Arauco. Eso está documentado en un texto de Rolf Fester que se llama Pacto de Sumisión antes de la rebelión. Lo más seguro es que Puma Pulizo lo debe tener. Un invito a sí, un mamotero grande. Y ahí en alguno de los pasajes del libro relata esta situación. Y que es a la larga una de las primeras violaciones para nuestro retiro. La otra tiene que ver con la muerte de Añilhuero en 1860 y que mágicamente al año siguiente se aprueba el Plan Saavedra y se invade el territorio mapuche en 1869. Entonces, ahí tenemos una segunda violación del Parlamento, o como diría el sociólogo Tito Tricot, ¿cierto? La primera negación original. La primera negación, ¿cierto? Al otro lado del espejo, ¿cierto? Al otro rostro que uno no quiere ver, este rostro moreno, este rostro ancho, este rostro indígena. Esa sería la primera negación, que concluye, ¿cierto?, con la derrota militar. En el fondo todo nos lleva a Tapigüe y todo lo que nos lleva a Tapigüe nos lleva a la derrota militar. Porque a la larga en eso se comprende. Entonces, nos da para tomar esto. Sí, saquemos el mate. Que nos da el tiempo. Yo le quería agradecer a Manuel Peñi por su intercambio, lo valoro muchísimo, de aceptar la base de cómo debemos comportarnos como mapuche primeramente, y que el asunto no es, digamos, el problema no somos nosotros, sino que es una contraparte que es la que no quiere dialogar. Porque nosotros siempre hemos estado por los brazos abiertos, con la ruca abierta a dialogar, pero con la base mapuche, que si bien lo tenía, digamos, los realistas, que también está relatado en su libro, que lo tenemos, digamos, a disposición en Puma Puliflu, o de Peña aquí, Curatió, y usted detalla que los parlamentos, cuando los realistas empezaron a cachar, digamos, que el asunto era hacerlo de forma mapuche y tratarlo de igual a igual, es muy diferente, y usted lo explicita, es muy diferente al trato que tenía desde la chilenidad como un Estado nuevo que quería también ese deseo de ambición de la glotonería de la tierra, finalmente. Entonces eso queda como muy bien impactado y, bueno, da para pensar mucho más todas las nociones también de identidades mapuche o de mapuchidades posibles, el tema afro, qué pasa con los afro-mapuche, pero eso ya es un debate que espero sea para otra ocasión también. Así que, Manuel Yumei, le agradezco mucho. Entonces, Peñi, ya concluyendo un poco este Camp, sabemos que desde que usted escribió este libro hasta ahora ha ocurrido muchas, han pasado cosas que yo creo que es un proceso histórico, que usted me lo refrenda, pero es mundialmente, no sé si haya pasado en otra parte, un proceso de 2 constituciones en 2 años, después de una explosión social, un estallido social, entre medio una pandemia, y en Chile, en un país alejado como este, y que quedamos más o menos igual después de todo lo que pasó. Sabemos que no siempre va a ser igual, obviamente, todo el proceso ha traído reflexiones, ha traído mucha conversación, asambleas, desde lo que fue el estallido social y todo el proceso de solicitar una asamblea constituyente.
Usted aquí en el libro plantea que desde que lo escribió hasta ahora, nos pide, o pide en el libro, dice al final, tal vez si existiera un poco de empatía y compromiso político por parte de los chilenos, en 2025 podríamos hablar de que al fin conquistamos los derechos colectivos, conseguimos la autonomía, vivimos en un buen mapa de Chile plurinacionales. Para aquello falta mucho más, pero el sueño sigue presente. A veces he dicho que hay ideas que maduran mal. ¿Qué nos puede decir al respecto? Todos tenemos un proceso de reflexión ahí, pero nos interesa obviamente saber qué opina después del libro, cuál cree usted que fue su aporte para todo lo que ha pasado en este proceso. Sí, o sea, yo creo que los aportes los veo en la gente que agradece la lectura, los veo en la gente que me dice, oh, ¿sabes qué? Leí tu libro, me gusta, me devoré tu libro en la micro, o leo el libro cuando estoy almorzando, escribe más, así como que ya me están exigiendo como si fuera súper rápido y fácil publicar. Pero claro, o sea, o sugieren más textos, qué pasó después con Maribán, qué pasa con los loncos, y pucha, o sea, yo dentro de los circuitos donde nos muevo, claro, entrego algunas informaciones, herramientas, porque uno de los objetivos tal vez cuando tenía la intención de publicar el libro era que la gente se sintiera interesada en la historia mapuche. Un poco lo que ha hecho, no sé, por ejemplo, Pedro Palliteo con el chileno, que yo lo veo como un eslabón entre lo que pueden ser las historias mapuche y el chileno popular o qué sé yo. Creo que hay ciertos nexos, ciertos puentes. Si bien nosotros como académicos, historiadores mapuche, tenemos una gran deuda de que no llegamos a la escuela. Yo creo que esa es una parte de las cosas que me gustaría lograr, que nuestras obras lleguen a las escuelas. Pero ¿cómo ve usted, por ejemplo, lo que viene ahora de las exigencias que están haciendo los locos en este proceso, en este periodo? De hecho, para allá iba. Para allá iba. Sí, o sea, y que también lo escribimos en la efervescencia del momento, estando ahí, un poco de esperanzado. Sí, teníamos la esperanza. O pecamos de lo mismo. Sí, sí. Y tristemente después con los resultados volvimos a quedar solos. Y fue una palabra, es algo lapidario, pero que siento que nos hizo mucho ruido. Nos volvimos a quedar solos, o sea, volvimos a estar donde estuvimos siempre. En un segundo o tercer plano. Tristemente cuando el sujeto popular, en este caso el pueblo originario, quisieron hacerse de él y tener su espacio que realmente merecemos, todo este otro aparato estatal, burocrático, empresarial, buscó todo lo contrario. Y tristemente las mentiras triunfaron por sobre lo que, una palabra que voy a decir que estuvo mucho de moda y que hoy en día está bien a mal traer, que es la dignidad. Si en el fondo tampoco es algo tan descabellado lo que estamos pidiendo, que se nos reconozca nuestras identidades, no desde una mirada hacia abajo del hombro, como se plantea desde la concepción de etnia, ¿cierto? Sino que se nos considere también como un pueblo, que somos parte de este país, que no sé si buscamos que nos saquen de Chile, que era como lo que se decía por la plurinacionalidad, sino que se entienda que en este país existe más de un rostro, y que no solamente es válido ese rostro blanco, ese rostro de colono, o a lo más cierto el rostro de un guaso campesino, sino que también hay otros rostros, hay rostros indígenas, hay rostros afro, y hay otras identidades y hay otras lenguas que también se hablan en este país. Si bien hay estudios lapidarios por medio de la UFRO, de que los mapuzungún cada vez se está hablando menos, yo creo que, así como está el santiagocentrismo para Chile, está el temucocentrismo para los mapuches. Porque ese estudio tal vez se hizo desde allá, pero ¿qué está pasando con el bloque de Academia Mapuche que se está levantando en la Universidad de Chile? Donde, por ejemplo, los Conectún, donde, por ejemplo, ese bloque que dice Academia Mapuche, que se llama, está Álvaro Calfucoy como hablante, como Melfe, ¿cierto? Y está Bukemi Nayao también como hablante, como Melfe del Chesumún. Entonces, tenemos de dónde agarrarnos. Lo que sí yo creo que falta, tal vez, que se flexibilice un poco más. Creo yo que tal vez, así como se enseña el inglés de manera obligatoria en las escuelas, ¿por qué no enseñar
se enseñe en Mapuzungún, que sacamos de las canciones, de los colores, de los números y del manual, y que vamos un poco más allá. En parte está ocurriendo ya con la experiencia que tiene el profesor Quimefe Lautaro Iván en el Instituto Nacional. Él ya tiene ya 10 años de tener un departamento de Mapuzungún en el Instituto Nacional. Esas son gruesas desde el mundo mapuche. Hay que divulgarlas, darle la importancia, porque eso justamente lo... Sí, o sea, que lo quede como una experiencia de lucha en la universidad, y que baje un poco más, que llegue a los sectores populares, porque uno viendo su población, viene un vecino que es mapuche, uno que es mapuche todos los días, entonces no va muy chipanto, no va muy todo, ¿cierto? Y esperemos que esas cosas cambien. Si bien, claro, hubo un lindo momento, que claro, yo sentía que la plurinacionalidad cada vez era más palpable, que la veíamos ser una experiencia como Ecuador, como Bolivia, como México, como Nueva Zelanda, que también siempre lo miramos harto, y tristemente terminamos siendo como Chile. Sí, tristemente seguimos siendo Chile. Salió Chile monocultural, mononacional, que a lo más se entiende como multicultural, porque el multiculturalismo va muy de la mano siempre con el modelo neoliberal, que es muy desde el folclore, ¿cierto? Entonces se mató dentro de un gobierno, entre comillas, progresista. Se supone que... Sí. Hoy en día el gobierno, claro, yo hablando de Maimar y de Arabu, pero hoy en día, no sé, Boris en algún momento dijo que Tapiro era su horizonte al terminar el gobierno. Esperemos que tanto él o algún representante de su gobierno llegue a la instancia que se está levantando en Yumbel, o bien que llegue a la instancia que está levantando Lucán en Temuco. O ya si está más cómodo, que venga a alguna asamblea que se presuma a Santiago. Pero sí que se note, que demuestre ese interés que en algún momento dijo. Y que no solamente sea letra muerta como lo ha sido la concertación y Piñera. Esperemos que sea algo diferente. Esperemos también que, bueno, esas palabras maduraron pésimo, pero el sueño sigue estando presente. Sí, es un sueño que en algún momento fue un sueño perdido, pero creo en lo que nunca llega, como dice, solo la de llegar. Así que eso es claro, cuando dicen que somos porfiados, tiene sus pros y sus contras, y los pros de ser porfiados es que estamos aquí haciendo esto, estamos reivindicando los mapuches y seguimos adelante. Una pregunta bien particular que conversamos en algún momento, Penny, esto de la agencia política. Sí, me gusta por el partido. Por eso. La agencia política, ¿qué nos podría decir usted respecto a estos intentos de parlamento, de forma de parlamentar del mundo mapuche, que surgieron obviamente posterior ya al despojo territorial y a la asimilación, entre comillas? Todo lo que es la forma de funcionar desde la forma política. Ya sabemos que hubo una experiencia en el partido Gualmapuén que no prosperó. ¿Cómo ve eso como una forma de poder plantearse ante el poder del Estado? O sea, la experiencia de Gualmapuén, para mí lo personal creo que no es algo nuevo. No es algo nuevo. Sigue más lejos, por lo mapuche tuvo un tiempo de recogimiento después de haber perdido la guerra en 1883, ¿cierto? Y ya en 1910 comienzan a surgir las primeras organizaciones mapuche, ¿cierto? Como la Corporación Araucana, la Sociedad Americana, etc. Y empiezan también a aparecer los pensadores. El trabajo que ha hecho Enrique Antillero con Gustavo Alvarado, el tema de las cartas mapuche que publicaron hace un tiempo atrás, ahí podemos ver claramente que hay un poder de ejercer, hay un poder de hacer política, de entenderse políticamente, que es algo que tristemente los chilenos no nos pudieron despojar. Si la palabra, el conversar, creo que es una de las cosas que los chilenos no nos pudieron despojar. Y desde ahí hemos ido construyendo. Tristemente la experiencia de Gualmapuén, yo recuerdo haber leído las actas de iniciación de ellos, se declaraban antifascistas, de izquierda, progresistas, que querían participar en el juego político chileno. Bueno, tristemente ahí ocurrieron otras cosas que no pasaron por ellos,
pero creo que es una experiencia que está ahí y que nadie la ha vuelto a tomar. Creo yo que la experiencia política, la agencia, el hacer política, como yo entiendo la agencia, es algo también importante que tenemos como pueblo y es un repositorio grande de experiencias que tenemos. O sea, hay un bagaje que viene desde muy lejos, desde muchos años. Yo le puse el ejemplo de 1910, como un quiebre ya desde un pueblo mapuche, ¿cierto?, colonizado, sometido a la chilenidad, que buscó articularse dentro de lo que es el sistema político chileno, porque desde 1924 hasta el 73, ininterrumpidamente el pueblo mapuche por lo menos puso un diputado en las cámaras, por lo menos uno, y podemos ver 20 diputados desde el Partido Comunista al Partido Nacional. El Partido Nacional hoy en día se puede entender como RN y UDI, ¿no es cierto? Pero dentro de todo, la base que tenían todos estos peñis de distintos partidos radicales, ¿cierto?, liberales, comunistas, socialistas, demócratas, cristianos, todos estos peñis tuvieron esa forma, ¿cierto?, de utilizar el partido político para tener un ascenso, para tener una voz. Y dentro de esa voz, usted puede revisar, claramente siempre estuvo el discurso, hijos de sus tiempos, de la raza, ¿cierto?, que hoy en día se puede entender como pueblo, o plurinacionalidad, interculturalidad, como usted le quiera ver, pero por otro lado también tenemos esta idea de que hay una concepción de que hay que recuperar la tierra. Siempre velando por, en ese entonces, en mi primer periodo, de que se restituyeran las tierras que ya los pueblos estaban volviendo a robar, y también de la dignidad que necesitaba el pueblo mapuche. Entonces, ahí teníamos un abanico político desde las dos salas, pero con un ideal en común, que es el pueblo mapuche en particular y la concepción de la tierra y el pueblo. Don Rosendo Guzmán fue el último, en el año 73. Y siempre contaba que falleció en el 2022. Siempre contaba que él lo mataron 2 veces. Y otro Rosendo Guzmán que no desaparecido. Que le costó mucho entrar al país porque no podía entrar una persona muerta. O sea, él figuraba como muerto en los registros y tú pasó, no sé, 4 o 5 días en el aeropuerto y que lo pudieran ingresar. Hasta que regularizó sus papeles y que, claro, fue un malentendido, un alcance de nombre. Pero Peñi logró zafar y pudo contar su historia. Hay unos diálogos bien interesantes entre él y un monje que le dice, ¿cómo que le dice? Cállate, colono, una cosa así, cuando asumen su investidura. Yeah. Eso está en un texto de Pedro Rivero. Él recopila esto en Porfía de Rebelde en la Memoria, un libro más. Y ahí está un pequeño como homenaje, una escritura que una notita que hizo sobre Don Rosendo Guzmán. Y claro, desde ahí podemos hoy en día ver representados en las figuras de mujeres, ¿no?, que han sido diputadas, como la Millado, ¿cierto? El Bañanco, hoy en día, a decirle lo que. Pero tenemos nuevamente el mismo proceso, las dos alas políticas. Claro. Tal vez los discursos ya no son los mismos. No es la misma impronta. Y tenemos, creo yo, el personaje político mapuche, que ha estado en todos los puestos políticos posibles, siendo casi como el límite. Y empezando solamente a ser presidente. Exacto. O sea, el presidente completa el bingo político chileno. Pero claro, o sea, técnicamente, él, claro, dice, soy demócrata cristiano y soy mapuche. Pero aún así, igual es un aporte para el pueblo, les gusta o no les gusta. Entonces, viéndolo de una manera neutral, cada uno tendrá también sus opiniones frente a cómo iba a actuar, pero esta idea de agencia, como le decía, sigue estando presente. Siguen habiendo peñas que creen en la política partidista chilena y buscan, ¿cierto?, tener un espacio. Hoy en día, creo, el récord, tenemos 2 diputados y un senador. Esperemos que las cosas cambien, haya más. Que se pueda generar en algún momento un espacio político que sea representativo de los mapuches en especial. Ojalá ocurra eso. ¿Dónde fue? No. Pero cierra, pues, Peñi. Sí, pero es que hace pausa ahí o cierra o. No. Ya. Ya se finí.
Ah, sí. Por favor. Que por parte de Puma Pulifru tenemos unos regalitos. No, ya, en parte, empezamos otra fase. Otra fase. Ya, vamos a partir de una parte. Sí. ¿Es con la parte de bolsa? No, Sí. o si lo pego en la bolsa y de ahí lo muestro. Eso. Sí, pues, el unboxing en vivo. A ver, la bolsa ahí. ¿Ahí? Ah. No, ¿qué? Ahí está pajarito. ¿La bolsa también es mía? Sí. Sí. Agradecemos nuevamente la presencia de Peñi. En realidad, con mucho cariño, le hacemos entrega de este presente, Mañomtún, ¿cierto? Mañomtún se habla de mapuche, una bolsa confeccionada artesanalmente. Y con unos libritos ahí, sí, Oiga, muchas gracias. son unos libritos de Puma Pulifru. Eso es un regalo de nuestra auspiciadora Ayun, Productos Ayun, ¿ya? Unas hierbitas ahí, Y justo no traje. Y me voy a hablar por el común. hierbitas para su madre, para echarle. Productos Ayun también, ¿cierto? Van a ser parte del auspicio de estos podcasts durante el tiempo que estemos. Hay otro producto Ayun también, por si acaso, ahí. Es una bebida para que completemos ahí el. No, ¿qué es eso? Sí, es un jabón. Naturales. De Melissa, creo que es. Justo me llevo jabón. Mira, está todo, pero. Y un set ahí de libros que yo creo que le van a interesar. Ojalá que no los tenga, lo más probable que sí. La revancha ya lo tiene. No. Bueno, la Constitución, como hablamos aquí en varias preguntas, salieron la Constitución, pero vio que era la Constitución en Mapuzungun. No la tenía, así que. No la tenía, mira, para la colección. La traducción que hizo ahí a la Melissa Monchual, el libro en pocas palabras también de Tito Picot, que es un libro bien bueno para comprender la historia en general. No salen los parlamentos ahí porque ya sería demasiado, pero hace un resumen muy bueno. Y el libro Rebeldes también, que es también de Martín Correa, ¿cierto? Y el otro libro es un libro, La Revancha, Le da un Totoro. y el otro es un libro no mapuche de nuestros amigos del Editorial Seibo, en los tiempos de la Caimahuana, una novela ahí muy interesante, muy intensa, futurista, del editor de la Editorial Seibo. Así que 4 libritos para su verano ahí, más frifo para que les. Y eso, con esto ya vamos despidiendo, damos una Fafán, yo creo, ¿cierto? A Fafán, Quiñe, Puquila. Venga. Por abrirme las puertas de la ruta, por abrirme las puertas para acá. Cuando quiera más. Darme el tiempo. Está bien, cuando quiera. Darme el tiempo de almorzar, igual tenía su dificultad. Claro, y bueno, pero más que nada, coincido en todo, se estaba haciendo. Sí, yo pensé que no, agradecido de la oportunidad, lo conocí aquí, yo acá. ¿Le quiere tu nombre? No, todavía tenemos que llegar a un. Sí, pero. Ah, no habíamos puesto. No. ¿Cuál era el nombre? No, todavía no. Tenemos que definirlo, pero esto va a salir después. Cuando ya esté listo, cuando ya esté listo, porque hay otras cosas que tenemos que hacer entre medio. La idea es sacarlo de aquí a una semana más. Recuerden que pueden encontrar este libro y muchos otros más en Puma Pulifru.